Repaso. Hasta aquí manda y reina la tarjeta SUBE, porque habíamos tenido distintos anuncios, pero todavía no se concretan. Vamos a hacer un repaso sobre el menú de opciones que tendremos en principio a partir de diciembre. ¿Qué queda para los usuarios? Bueno, mira, vos vas a poder tener una tarjeta SUBE que no es tarjeta SUBE. ¿Qué significa eso? Tenés una tarjeta prepaga, la fondeás con pesos, con plata y la usás como si fuera una SUBE. Viste que es muy difícil conseguir una SUBE si vos la perdés. Sí. La tenés que pedir, te tarda en llegar. Bueno, ahora si tenés una tarjeta prepaga, le ponés plata y la usás como si fuera una SUBE. Lo bueno de eso es que si la perdés esa tarjeta, la cancelás y no perdés plata, porque es prepaga. Después también vas a poder usar la tarjeta de débito apoyándola en el molinete o la tarjeta de crédito. Después también podés usar el teléfono con NFC y código QR con billeteras virtuales. Vas a tener todas las opciones disponibles para poder pagar como vos quieras. Muy bien, Leandro, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de economía, pero en este caso quiero saludar al economista Gabriel Rubinstein, que está junto a nosotros esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Hola, Gabriel, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bajito, ¿eh? A ver, ahora nos escuchamos mejor, seguramente, ¿sí? A ver cómo van las cosas. Okay. Gabriel, lo convocábamos porque tenemos esta situación. Por un lado, vemos riesgo país a la baja, buenas cotizaciones de los bonos, cierta perspectiva con mayor certidumbre sobre la capacidad de pago de la Argentina de la deuda, que no es poco, frente a un escenario donde algunos actores se preguntaban si iba a haber default o no. Algunas referencias macro muy interesantes con el valor del dólar, en realidad sobre el comportamiento del dólar, pero hay otra cara que tiene que ver con que todo esto que se ve en las finanzas no se ve ni en la parte de la producción ni en el desarrollo, en un escenario de recesión y sobre todo no se ve en la calle. ¿Cómo está mirando usted este proceso? Bueno, yo creo que hemos tenido una recesión aguda, bastante importante, para mí evitable, obedeció a un error original, llamémosle de diseño del plan económico, pero más allá de eso, en los últimos meses hizo piso y aquí en adelante, julio fue un muy buen mes de suba de la actividad económica, sobre valores muy bajos, ¿no? Cada vez que se compara contra el año anterior va a dar todo para abajo. Va a costar llegar a los máximos, llamémosle de agosto, septiembre, octubre del año pasado, va a costar, pero ya desde mayo, te diría, junio y más fuertemente julio, hay un proceso de mejora, llamémosle continua, que viene de la mano de una mejora continua del salario real, que cayó mucho al principio del plan por esos errores de diseño que yo te comentaba. Sí. Cayó al principio mucho en diciembre, enero, febrero, pero después se empezó a recuperar y la estimación que nosotros hacemos en la consultora es que va a seguir recuperando el salario real. O sea, a ver, siempre el salario le va a ganar a la inflación y eso es una base más el aumento del crédito, tanto en pesos como en dólares. Esas son dos bases importantes para que la economía vaya creciendo, pero lógicamente hay mucha gente que no le puede alcanzar o que no tanto sean empresarios o trabajadores que no tengan más remedio que desahorrar, o algunos van a tener que echar gente, u otros van a tener que cerrar porque no les da el tiempo. Pero diría que en promedio, como se miden estas cosas más en general, yo te diría que podemos pensar que de aquí en adelante va a haber un proceso de recuperación. No el tipo de recuperación en V corta que decía el gobierno, es una recuperación más lenta, más en forma de J o pipa de Nike o como quieras llamarlo. ¿Vos no estás viendo el movimiento asimétrico moderada, pero recuperación al fin? Ajá, te preguntaba, ¿vos no estás viendo esa suerte de serrucho que se ha visto en algún momento con variables que iban y venían? Pregunto esto también en función de las asimetrías, porque no todas las actividades tienen el mismo comportamiento de mejora, ¿no? Algunos sectores de la industria, la construcción, están todavía con dificultades. Sí, sí, o sea, por supuesto hay sectores que van muy bien, pero que no depende de la política del gobierno, que es el agro, porque este año no hubo sequía, el año pasado fue gravísima la sequía, eso es otra cosa. Pero en general, cuando vos ves los indicadores, aparece un cierto repunte y una cierta perspectiva positiva. La parte financiera un poco
anticipa esa parte positiva. Yo creo que si vos me dijeras dentro de un año y por ahí la economía creció de acá hasta fines del año que viene, por ahí creció 4 o 5%, que es recuperar lo perdido. O sea, no hay nada, no habría que extrañarse de ese rebote, es un rebote normal en una economía que cayó mucho. Pero bueno, después de ahí en adelante, desde finales del año que viene, se podrá discutir si la economía entra en un proceso sostenido de crecimiento o no. Lo que por ahora entra es en un periodo que podríamos llamar de rebote. Pero creo que ya entramos en ese rebote, aunque es un rebote, ya te vuelvo a decir, a nivel productivo es un rebote lento, a nivel financiero es un rebote muy fuerte y a nivel productivo es un rebote lento y dispar, heterogéneo, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda Leandro Dario. En los últimos años Argentina fue muy vulnerable a shocks externos, ya sea una guerra, suba o baja de precio de commodities, suba o baja de tasas de interés de la Reserva Federal. El martes que viene hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué le conviene más al programa económico? ¿Que gane Trump o que gane Kamala Harris? Bueno, habrá una respuesta de corto plazo y una de mediano plazo. La de corto plazo, que todo el mundo espera que si gana Trump, eso lo ayuda a Argentina, básicamente porque podría significar significa una expectativa de un fondeo mayor para Argentina, de una presión mayor de Trump en el Fondo Monetario, de algunos bancos que se animen a prestar más a la Argentina rápidamente, o algunos fondos de inversión. Hay magnates estilo Elon Musk y otros que podrían llegar a ayudar también. Pero de mediano plazo se verá, porque también las políticas proteccionistas de Estados Unidos nos pueden perjudicar, ¿no? Con un aumento de la inflación global. Bueno, porque no solo eso, sino porque a lo mejor tenemos problemas concretos en la colocación de productos, porque aumentan los aranceles, porque aumentan restricciones pararancelarias. Ya en el pasado hemos tenido problemas. Así que eso depende de las negociaciones que haga Milei con Trump. Pero como hay sintonía, como hay una buena sintonía, uno esperaría que si hay problemas se puedan destrabar. O sea, con Trump es más fácil destrabar problemas porque es más personal que con Kamala Harris, que es un tema un poco más institucional, ¿no? O sea, Trump representa más el personalismo, mientras el Partido Demócrata hoy representa un poco más algo más institucional, ¿no? Y hasta tanto se defina la elección y se puedan proyectar resultados y políticas para América Latina, pero también para Argentina como aliado, tal vez aquí estamos con temas que son sensibles. Por ejemplo, el debate del presupuesto 2025. ¿Es lo mejor para la economía en un año electoral, para el país en general? ¿Tener un presupuesto encorsetado en el déficit cero? ¿O deberían surgir cambios? No, yo creo que el déficit primario positivo, llamémosle así, superávit primario del 1 y pico %, que de hecho el gobierno lo está bajando, ¿no? Porque este año por ahí termina 1,6, 1,7 el PBI, y el año que viene están presupuestando 1,3. O sea que en el margen, el presupuesto es expansivo, no es contractivo. Va a haber menos superávit el año que viene que este año, pero es necesario. Argentina necesita tener su superávit fiscal robusto permanentemente, y yo creo que en ese sentido el gobierno ha hecho un muy buen trabajo. Ahora hay que hacer un trabajo más fino y de discusión de qué partida sí de gasto, qué partida no, si hay que bajar más algunos impuestos, si hay que subir otros. Bueno, todo eso es lo que tiene que discutir el Congreso. Esperemos que haya presupuesto y que el gobierno acepte todos los debates y que se llegue a un presupuesto consensuado, porque no sería bueno para el futuro del país que el gobierno diga, bueno, no me gusta lo que están tratando en el Congreso, directamente sigo con el presupuesto del año 2022, serían 2 años con el del 2023, serían 2 años sin presupuesto, y eso es muy negativo para las instituciones, y yo creo que para Argentina necesita fortalecer sus instituciones, no debilitarlas. Entonces, esperemos que se traten y que se aprueben. Después la discusión de cuánto impuesto, cuál se sube, cuál se baja, cuál gasto puede aumentar, cuál gasto hay que bajar, eso es materia soberana de la Cámara de Diputados y Senadores, y tenemos que acostumbrarnos a ese juego democrático de discusión, ¿no?
Tal vez el tono, ¿no?, llama la atención, porque obviamente si esto es el diálogo, es lo que caracteriza al Parlamento, al Congreso de la Nación, hay tonos, hay formas que tal vez puedan llegar a irritar esa conversación política. ¿Usted cómo lo ve esto? Esta cuestión de estilos en temas tan sensibles, educación, jubilaciones, salud. Yo creo que es muy negativo el discurso, la forma en que habla Milei, la forma en que insulta a los que piensan distinto, la forma en que degrada, porque, digamos, él puede ir contra todos los intereses corporativos, está muy bien que desmantelen regulaciones que son obsoletas o que son fuente de kioscos y de negocios, que hace Sturzenegger, todo eso está muy bien, pero todo eso se puede hacer llamémosle así, lo cortés no quita lo valiente. El gobierno podría tener una manera mucho más respetuosa con las instituciones de la República. Y bueno, que critique lo que tenga que criticar, pero tiene que hacerlo de una manera, para mí, de una manera sobria, no entrar en los insultos personales y acostumbrarse a la negociación política, porque el Parlamento es eso, es negociación política. Y bueno, el gobierno hoy está en condiciones de imponer el criterio básico de salud financiera que yo comparto, que es no resignamos el superávit, por ejemplo, del 1,3% del PBI, eso no lo discutimos. Adentro discutamos lo que ustedes quieran. Esa es una postura razonable. El gobierno defenderá después qué gastos sí, qué gastos no. Claro. El gobierno defenderá que no quiere que suba ningún impuesto. Ok, que discutan y que lleguen a algún resultado consensuado. Pero si cuando la discusión le viene mal al gobierno va a decir, bueno, me retiro, es como si se fuera con la pelota, no le gusta el fútbol y como va y viene a ser dueño de la pelota, se lleva la pelota y no juega y hace uso y abuso de los DNU. O uso y abuso de decir, bueno, si no hay presupuesto juego con el del año pasado. Y bueno, todo eso le hace mal a la República, ¿no? Muy bien, Gabriel Rubinstein, economista, ha sido viceministro de Economía de la Argentina hasta hace poco tiempo. Te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Gracias a ustedes.